Mi hijo me dijo que solo estorbaría en su nueva vida. Por eso, entregué la empresa, la casa de 50 millones de pesos y el yate familiar a su exesposa. La única que nunca olvidó mi cumpleaños. El salón era puro cristal y acero, como si la ambición se hubiera convertido en arquitectura. Un lugar donde los sueños de grandeza se materializaban en cada reflejo brillante de las luces que descendían desde el techo alto, iluminando cada rincón con un resplandor casi cegador que hacía que todo pareciera parte de un futuro inminente y exitoso. Las luces iluminaban el escenario con una precisión quirúrgica. El logo de la nueva constructora de Javier brillaba en tonos plateados y dorados que evocaban riqueza y poder, como si el metal mismo estuviera vivo y pulsando con la energía de los negocios que se cerraban esa noche. Inversionistas en trajes elegantes, con corbatas ajustadas y zapatos lustrados que reflejaban las luces del suelo, bebían tequila de botellas premium, charlando en voz baja sobre oportunidades y ganancias potenciales, mientras el aroma del agave se mezclaba con perfumes caros en el aire acondicionado. Periodistas tecleaban en tabletas de última generación, capturando notas rápidas para artículos que saldrían al día siguiente en portales digitales, sus ojos atentos a cada movimiento en el escenario. Sofía se movía entre la gente como una pantera en caza, su vestido rojo gritando atención con cada paso, el tejido ceñido a su figura, destacando su confianza, y su risa resonando por encima de las conversaciones, atrayendo miradas y cumplidos de quienes la rodeaban. Yo, Esteban, vestía una guayabera blanca impecable y un sombrero sencillo que me recordaba mis raíces en las tierras calurosas de México. El cabello cano peinado hacia atrás con cuidado, no para impresionar, sino para mostrar respeto por la ocasión. No vine a destacar entre la multitud reluciente, solo a acompañar en silencio, a ser testigo del triunfo que había ayudado a construir con mis propias manos y sacrificios a lo largo de los años. Era la noche de mi hijo, un momento que había imaginado tantas veces en mis pensamientos solitarios, un logro que llevaba mi huella invisible en cada ladrillo de esa empresa que ahora brillaba bajo las luces. Pensé que me limitaría a escuchar los discursos con atención, asintiendo con la cabeza en los momentos clave, y tal vez diría unas palabras breves sobre lo orgullosa que estaría su madre si aún estuviera con nosotros, recordando sus ojos llenos de esperanza cuando Javier era solo un niño soñando con edificios altos. Pero el golpe llegó rápido, inesperado como un trueno, en un cielo despejado, rompiendo la ilusión de unidad familiar que aún albergaba en mi corazón cansado. Cuando el presentador pidió palabras de la familia con una sonrisa amplia y un gesto de aplausos, avancé hacia el escenario con paso firme, mis manos sujetando el borde de mi guayabera para ocultar cualquier temblor. Aunque mis rodillas dolían por los años de trabajo duro en obras y oficinas polvorientas, antes de que pudiera abrir la boca para compartir un recuerdo cálido, Javier arrancó el micrófono de mis manos con una fuerza que me sorprendió. Su voz afilada como machete cortando el aire, llena de un desprecio que no esperaba de mi propia sangre. «Eres un viejo, papá, una reliquia con cuentos pasados de moda que nadie quiere oír. No arruines mi nueva vida con tus historias de antaño», dijo, sus ojos evitando los míos, como si mirarme le recordara algo que prefería olvidar. Un periodista al frente, con su libreta en mano y una expresión de sorpresa, preguntó en voz alta para que todos oyeran: «¿Entonces tu padre no influyó en tu éxito? ¿No tuvo ningún papel en tu ascenso?». Javier respondió sin dudar un segundo, su postura erguida, como si estuviera defendiendo su territorio. «Nada en absoluto», dijo, frío como el hielo que se forma en las montañas durante el invierno, un tono que helaba el salón entero. «Solo me frena, me ata al pasado cuando yo miro al futuro». Sus palabras dolieron más que un golpe físico en el rostro.
penetrando directamente en mi alma, dejando un vacío que se expandía con cada eco en el salón silencioso. El silencio llenó el salón por un instante eterno, un vacío pesado que todos sentían, seguido de risas crueles que brotaban como espinas, grabadas por las cámaras de los teléfonos y los equipos profesionales que capturaban cada detalle para el mundo exterior. Sentí el corte en lo profundo de mi ser, una herida que no sangra visiblemente, pero deja cicatrices eternas en el espíritu, marcas que solo el tiempo y la justicia podrían sanar. Sofía se acercó al micrófono, su sonrisa venenosa curvándose en sus labios pintados de rojo intenso, como si disfrutara del espectáculo. En sí, todavía usa teléfono de disco, ese artefacto de museo, exclamó, su voz goteando sarcasmo que invitaba a la multitud a unirse. Las risas estallaron entonces con fuerza, duras y sin piedad, rebotando en las paredes de cristal como balas perdidas, amplificando el eco hasta que parecía interminable. Algunos inversionistas rieron tras sus copas de tequila, ocultando su incomodidad con sorbos rápidos, mientras un periodista sonreía mientras escribía furiosamente en su tableta, capturando la escena para un artículo que seguramente se viralizaría. Mi rostro ardía bajo la piel, un calor que subía desde el pecho, pero lo mantuve firme e inexpresivo, como una máscara tallada en piedra, negándome a darles la satisfacción de verme quebrar. Mi corazón temblaba en el pecho, no por debilidad física, sino por la certeza absoluta de haber sido borrado, eliminado de la narrativa de mi propio hijo, ante 100 extraños que ahora me veían como un chiste ambulante. Las palabras de Javier no eran solo un rechazo casual, eran una declaración pública y deliberada de que yo era un estorbo, una sombra vieja y polvorienta que debía ser desechada para que su luz brillara sin obstáculos. Un destello de cámara iluminó el salón de repente, cegándome por un momento, y vi a un joven periodista en la esquina, capturando todo con su lente, sus ojos brillando con la excitación de quien sabe que ha presenciado un drama real, como si hubiera visto sangre derramada en un lugar que fingía elegancia y civilidad absoluta. Mis manos apretaron mi bastón de madera tallada, un regalo de mi esposa en nuestros mejores días, escondiendo el temblor que amenazaba con traicionarme. No hablé una sola palabra en ese momento. El silencio era mi arma más poderosa, un escudo que guardaba mi dignidad intacta mientras planeaba mi respuesta en las sombras de mi mente. Si alguna vez has sentido el desprecio punzante de tu propia familia, ese veneno que se infiltra en las venas y congela el alma, comparte esta historia ahora mismo. Hagamos que las voces de los constructores silenciosos, esos que levantan imperios con sus manos callosas, sin pedir reconocimiento, resuenen más fuerte que la crueldad de los ingratos que se benefician de ellos. Recordé en ese instante los años que lo sostuve en mis brazos cuando era un niño frágil, las noches sin dormir revisando cuentas y balances para pagar nóminas y mantener a flote la familia, el terreno que vendía a pérdida para salvar su primer negocio cuando todo parecía perdido. Pero ahí estaba yo reducido, una reliquia obsoleta, un objeto de burla en su gran noche de gloria. Las risas me marcaron como tatuajes invisibles en la piel del alma, quemando con cada repetición en mi cabeza. Sofía tocó el brazo de Javier con un gesto posesivo, como si lo estuviera coronando por haberme humillado públicamente, premiándolo con su aprobación. Él se inclinó hacia ella, presumido y satisfecho, mientras el salón entero tragaba su crueldad como si fuera tequila fino, sin cuestionar la injusticia que se desplegaba ante sus ojos. Retrocedí unos pasos, forzando una leve sonrisa que debía parecer más una mueca de resignación que de alegría, manteniendo la compostura que me habían enseñado los años de adversidad. La multitud aplaudió con entusiasmo, mientras Javier retomaba su discurso sobre innovación, disrupción
y construcción de un futuro brillante, asintiendo con cabezas y levantando copas como si nada hubiera pasado, como si mi presencia al borde del escenario no existiera. Fingieron no verme allí, envuelto en mi silencio como en una capa protectora que me aislaba del ruido superficial. Pero en mi bolsillo, mis dedos rozaron una pluma estilográfica antigua, un relicto de mis días de firmar contratos importantes, con un botón oculto ingeniosamente integrado, un gatillo discreto para activar lo que había preparado hace meses, con la ayuda de mi amiga Laura, una abogada astuta que conocía desde mis tiempos en la industria de la construcción. Incluí una cláusula secreta en el fideicomiso familiar, una red de seguridad tejida con cuidado legal. No era un acto de venganza ciega, sino una defensa de mi dignidad, una cláusula de lealtad que se activaría automáticamente si alguna vez me humillaban públicamente, si me despojaban del respeto que merecía por todo lo que había dado. Presioné ligeramente el botón con el pulgar, sintiendo el clic sutil, pero sin activarlo aún, porque el tiempo lo era todo en esta partida que jugaba en solitario. En los negocios y en la vida cotidiana, había aprendido que los movimientos más silenciosos, esos que pasan desapercibidos en el bullicio, causan los mayores temblores, sacudiendo las bases de lo que parece inquebrantable. Observé a Javier brillar en su escenario bajo los reflectores, respondiendo preguntas con carisma fingido, a Sofía posar para las fotos con una sonrisa perfecta que ocultaba su ambición voraz. Creyeron que me habían convertido en un chiste inofensivo, en un viejo olvidado, que se retiraría a las sombras sin pelear. No sabían que el guión de esta historia ya estaba escrito en documentos legales, esperando solo mi señal para desenrollarse y cambiarlo todo. Los vi alzar copas en brindis, a Sofía recibir cumplidos efusivos de invitados impresionados, a Javier presumir de su éxito hecho solo con mis manos, ignorando las mías que habían pavimentado el camino. Me pregunté en silencio, ¿cuántos de esos supuestos aliados seguirían dándole la mano si supieran la verdad oculta? Que la casa lujosa donde vivían, el yate que usaban para impresionar, la empresa que ahora dirigía, todo llevaba mi firma en los contratos originales, mi sudor en las fundaciones. Pensé en Alejandra, la exesposa de Javier, una mujer de corazón noble que nunca olvidó mi cumpleaños a pesar de la amargura del divorcio, quien siempre llegaba con un gesto de calidez en un mundo cada vez más frío. Algún día, Esteban, verán que eres la base de todo esto, el pilar que sostiene el edificio entero, me dijo una vez, en una conversación tranquila, sus palabras quedando grabadas en mi memoria como un bálsamo. Cuando la noche finalmente terminó y la multitud se dispersó en autos lujosos hacia sus hogares, tomaría mi pluma en la privacidad de mi habitación y les recordaría a todos que las reliquias no desaparecen en el polvo del tiempo. Las reliquias perduran con quietud, sostienen la historia en sus venas antiguas y guardan el poder de contratos firmados mucho antes de que esos jóvenes arrogantes pensaran en ridiculizarme ante el mundo. Recuerdo el invierno de 2008 en Ciudad de México como si el frío aún se clingara a mis huesos. Un año de vientos helados que barrían las calles empedradas y llenaban el aire de un silencio opresivo, recordándome las duras lecciones de la vida. Javier, entonces de 35 años y lleno de energía ambiciosa, soñaba con expandir su constructora a niveles nacionales, hablando de proyectos que transformarían Skylines y generarían fortunas. La crisis económica llegó como un huracán inesperado, destruyendo mercados y haciendo temblar las estructuras financieras que parecían sólidas, y su empresa, apenas en sus inicios, tembló al borde del abismo, amenazando con llevarse todo lo que había construido. Vino a mí una noche tarde, con los hombros caídos y los ojos llenos de un miedo que no había visto desde su infancia, como un niño perdido en la oscuridad pidiendo ayuda. «Papá»,
Si pierdo este trato clave, lo pierdo todo. La compañía se hunde y con ella mis sueños, me dijo con voz quebrada, su aliento visible en el frío de la habitación. Yo todavía poseía un terreno en Valle de Bravo, 15 hectáreas de tierra fértil con vistas al lago y las montañas. Un lugar donde mi esposa y yo habíamos planeado construir una casa para nuestro retiro, un refugio de paz con porches amplios y jardines llenos de flores nativas que perfumaran el aire. Valía millones en tiempos normales, pero en ese mercado colapsado nadie compraba propiedades. Los bancos cerraban créditos y el pánico reinaba. Lo vendí a precio de remate, contra todo instinto de preservación que me gritaba desde el fondo de mi mente, firmando los papeles con mano temblorosa para inyectar el capital que salvó su empresa del naufragio. Pensé en ese momento que no solo salvaba su negocio, sino su alma misma, evitando que el fracaso lo aplastara y lo convirtiera en un hombre amargado. Cuando los precios del terreno en Valle de Bravo se dispararon por el boom turístico y la demanda de propiedades de lujo, Javier me echó en cara los documentos amarillentos, con una ira que me dejó atónito. Me hiciste perder millones, papá. Millones que podrían haber sido nuestros, gritó en una tarde soleada pero tensa, su voz como ácido corrosivo. Si hubieras tenido visión verdadera, no habrías vendido tan barato. Seríamos dueños de medio valle ahora, con villas y desarrollos. Olvidó completamente el momento cuando a los 10 años corrió demasiado cerca de un camión en las calles transitadas de la ciudad y yo lo salvé lanzándome para jalarlo de vuelta, el rugido del motor aún resonando en mis oídos como una advertencia eterna. Olvidó cómo usé mis ahorros acumulados con sudor para pagar su universidad cuando las becas no alcanzaron, sacrificando mis propios planes de viaje para que él pudiera graduarse sin deudas. Antes me llamaba su héroe en cartas escritas a mano. Ahora me veía como un estorbo controlador que interfería en su ascenso. Su gratitud tenía una fecha de caducidad clara, expirando con el paso del éxito, y lo que quedó en su lugar fue un desprecio profundo que se filtraba en cada interacción. El desprecio no se limitó solo al dinero y las decisiones pasadas, sino que se extendió a las pequeñas cosas de la vida diaria, a los rituales que nos unían como familia. Cada año, en su cumpleaños, preparaba carnitas con la receta tradicional de mi madre, una tradición nuestra que se remontaba a generaciones, cocinadas lentamente en cazuelas de barro, con especias frescas del mercado, tiernas, hasta el punto de deshacerse en la boca. Él lamía sus dedos de niño con deleite, riendo con salsa en la barbilla, y incluso, de adulto, decía con una sonrisa genuina: «Nadie las hace como tú, papá. Son el sabor de casa». Pero entonces llegó Sofía a nuestras vidas, con su aire de modernidad urbana y sus ideas importadas de revistas de moda. La primera vez que celebramos su cumpleaños con ella presente, miró las carnitas humeantes en la mesa con un desdén evidente, arrugando la nariz, como si oliera algo podrido. «Grasosas y anticuadas, ¿no creen? En estos tiempos nadie come eso tan pesado», dijo con un tono superior, colocando en el centro de la mesa un pastel vegano en capas, decorado con frutas orgánicas y flores comestibles que había pedido por app. «Somos modernos, viejo. Hay que evolucionar con el mundo», se burló abiertamente, la palabra viejo saliendo de sus labios como un insulto disfrazado de broma. Javier rió con ella, un sonido que me atravesó el pecho como una daga afilada, uniéndose al coro de su desprecio. «Sí, papá, eso es de la prehistoria, de cuando los dinosaurios caminaban. Probemos algo nuevo». Apagaron las velas en su pastel vegano, mientras mis carnitas se enfriaban solas en el plato, ignoradas como un relicto de otro era, y yo me quedé ahí con el cucharón en la mano, sintiendo no solo el rechazo de la comida, sino el borrado de mi amor y esfuerzo. No era solo la comida lo que me dolía, era mi lugar en la familia siendo borrado sistemáticamente, reemplazado por su visión moderna.
Quitaron mis fotos antiguas de los marcos en las paredes para poner decoraciones minimalistas que ella elegía en tiendas exclusivas, borrando recuerdos de viajes familiares y momentos felices. Sofía le decía a mi nieta Camila, con una sonrisa falsa, no escuches los cuentos largos de tu abuelo. Son aburridos y viejos. Mejor ve videos en TikTok para aprender algo útil, mientras ella publicaba frases recicladas de libros de autoayuda en sus redes sociales y se hacía llamar líder de pensamiento en LinkedIn, ganando likes por ideas que no eran suyas. Javier defendía cada golpe verbal de ella con fervor, mientras usaba mi pasado como un arma para culparme de todo lo que no salía perfecto en su vida. Seguí cocinando carnitas cada año sin fallar, aunque nadie las tocara ni siquiera con un tenedor, aunque rodaran los ojos y suspiraran con impaciencia. Lo hacía no por ellos, sino por el recuerdo vivo del niño que sonreía con salsa en la barbilla. El Javier que una vez me miró con admiración pura cada vez que guardaba las obras en contenedores de plástico, envolviéndolas con cuidado para no desperdiciar. Escribía una nota detallada en mi diario personal, un registro meticuloso de su hipocresía, de las dobles estándares que permitían glorificar sus acciones mientras condenaban las mías, de la erosión gradual de mi lugar en su mundo lujoso pero vacío. Esas notas, acumuladas página tras página, serían pruebas irrefutables después. Evidencia no de mi amargura, sino de un patrón de crueldad que se había construido ladrillo por ladrillo. Alejandra nunca olvidó mi cumpleaños, ni siquiera después del divorcio amargo que Javier le impuso, cuando decidió que necesitaba una pareja más alineada con su visión. Aunque Javier lo ignorara por completo, fingiendo olvido o ocupación, o Sofía planeara viajes extravagantes justo en esas fechas, para evitar cualquier celebración, ella siempre llegaba sin falta, con un café humeante de su cafetería favorita, un rebozo tejido a mano que encontraba en mercados locales, o simplemente un abrazo cálido que duraba minutos. «Esteban», decía con una sonrisa genuina que iluminaba la habitación, «hoy aprenderás a usar WhatsApp sin mandar stickers raros o audios interminables que nadie entiende». Me guiaba con paciencia infinita, sentada a mi lado en la mesa de madera desgastada, corrigiendo mis errores sin un solo suspiro de frustración, recordándome que aún había gente que valoraba mi presencia. Nunca se burló de mi lentitud con la tecnología, de mis dedos torpes en la pantalla táctil. En cambio, celebraba cada pequeño progreso como una victoria compartida. Y Camila, mi nieta de 9 años, era un rayo de luz pura en días nublados, un recordatorio de que la inocencia aún existía en este mundo cínico. Se colaba en mi cuarto con su caja de crayons multicolores, trepando a la cama para dibujar casas fantásticas, barcos piratas y escenas de familia idealizada, donde todos sonreían. «Abuelo, si son malos contigo, ven a vivir conmigo cuando sea grande», susurró una vez, entregándome un dibujo arrugado con una casa grande y un sol sonriente. «Te haré hot cakes todos los días con miel y frutas como a ti te gustan». Su lealtad infantil era mi escudo más fuerte contra la frialdad, un bálsamo que curaba las heridas diarias. Luego volvió Laura a mi vida, mi amiga de más de 40 años, una abogada brillante y tenaz que conocí en mis días de director en una firma de construcción, donde compartíamos almuerzos en salas de juntas, hablando de casos imposibles y jefes incompetentes. Cuando mi esposa murió en un accidente inesperado, ella fue una de las pocas que no desapareció en el silencio incómodo del duelo. Llamaba semanalmente, venía con comida casera y me hacía reír con anécdotas de su trabajo caótico. La vida nos separó por décadas, yo en la familia y ella en el mundo legal de alto nivel. Pero cuando el video de mi humillación en la fiesta se viralizó en redes sociales, llegando a millones de vistas con comentarios crueles, Laura vio el clip y apareció en mi puerta 2 noches después, con el abrigo salpicado de lluvia urbana y los ojos ardiendo.
no con lástima, sino con una furia justiciera que me reconfortó. Vi el clip entero, dijo, dejando su maletín en la mesa con un golpe seco. La forma en que te arrebató el micrófono. Cómo ella se rió en tu cara. No, esto se acaba ahora mismo, Esteban. No permitiré que te borren, me senté en silencio, debatiéndome entre lágrimas contenidas y una sonrisa de alivio. Es tarde, Laura, murmuré. Ya me han eliminado de su narrativa. Ella se inclinó hacia adelante, sus manos firmes en la mesa. No, si hacemos que borrarte sea imposible legalmente. Desde ese momento, las ruedas comenzaron a girar con precisión, como un mecanismo bien aceitado. Me explicó un marco legal que había desarrollado con otros abogados, contratos diseñados para proteger a personas como yo, los mayores despojados de dignidad por sus propias familias. Lo llamó la cláusula de respeto a los mayores. Un principio simple, pero devastadoramente efectivo. Si Javier o Sofía me belitleaban, Macri o humillaban públicamente, y el acto era verifiable a través de testigos, grabaciones o testimonios escritos, entonces todas las participaciones controladoras en la empresa de Javier, el título de la casa de 50 millones de pesos y el yate familiar se transferirían inmediatamente a un fideicomisario sucesor. No a Javier, no a Sofía, sino a Alejandra. Cuando Laura pronunció el nombre, casi me reí por la ironía perfecta. Alejandra, su exesposa. Laura sonrió con complicidad. Exacto, la que aún viene a verte, la que te honra sin pedir nada, la que dio lo que pudo en silencio. Si piensan que eres powerless, que aprendan lo que pasa cuando la lealtad pesa más que la ambición. Me quedé inmóvil, mi corazón latiendo con una mezcla de incredulidad y admiración profunda. ¿Podría realmente firmar algo que despojaría a mi propio hijo de todo lo que creía controlar? Pero entonces recordé las carnitas enfriándose en la encimera, el terreno vendido en desesperación. Las palabras me hiciste perder millones, papá. Las risas. ¿Todavía usa teléfono de disco? Sí. Firmé los papeles esa misma noche, y los ojos de Laura se suavizaron al cerrar la carpeta. Esto no es venganza, Esteban. Es seguro, el tipo de seguro que nadie discute, en seguro para la dignidad. Si te tratan con respeto, nada cambia. Si no, Alejandra obtiene las llaves. Alejandra, cuando se enteró días después en una reunión discreta, lloró lágrimas reales, del tipo que no se fingen, cubriéndose la boca con las manos. No pedí esto, Esteban. Nunca lo busqué, susurró, apretando mis manos con fuerza. Lo sé, hija, le respondí con voz calmada. Por eso precisamente lo mereces, porque tu corazón es puro. En esa noche, por primera vez en años, dormí sin el peso del miedo oprimiéndome el pecho, sabiendo que viniera el insulto, la risa o la traición, nunca volverían a borrarme. No legalmente, no financieramente. Nunca más. La cláusula estaba enterrada profundamente en los documentos, invisible para ellos, silenciosa como una nevada en la sierra, pero para mí era el último bastión, mi assurance final de que mi nombre no sería molido en polvo por las personas que deberían haberlo llevado con orgullo. Y cuando cerré los ojos, pensé en la mano de Alejandra en la mía, en los dibujos de crayón de Camila, en la voz fierce de Laura, diciendo: esto se acaba ahora. Por primera vez en mucho tiempo, me permití creer que no estaba solo en esta batalla, creer que la justicia, aunque lenta como un río erosionando piedra, era aún posible, creer que un día me mirarían y verían no a un relicto, no en antique, sino al hombre que construyó su fundación con sacrificio y amor. Y sonreí en la oscuridad, porque ya sabía que la fundación estaba a punto de recordarles quién colocó la primera piedra con sus propias manos. Isaac, mucho después de que las copas de tequila hubieran sido recogidas y las risas a mi costa se hubieran desvanecido en el olvido colectivo.
Me senté solo en mi pequeño cuarto, el resplandor de las luces inteligentes del pasillo filtrándose bajo la puerta como un recordatorio de la modernidad que me rodeaba, pero no me incluía. Escuché los pasos de Sofía en el pasillo, ordenando al personal con voz aguda, y la voz de Javier, retumbando ocasionalmente, llena de confianza celebratoria. Como si humillar a su propio padre hubiera sido parte del show exitoso. Esperé hasta que la casa cayó en un silencio profundo, roto solo por el zumbido distante de la ciudad. Entonces saqué la vieja caja de madera de cedro de debajo de la cama, colocándola en el escritorio con cuidado reverencial. La llave giró con un clic pesado, un sonido que llevaba décadas de recuerdos acumulados, de decisiones tomadas en momentos críticos. Dentro yacía el corazón de mi plan. Un USB mate sellado en un estuche a prueba de manipulaciones y un lector biométrico pequeño, como un reloj de bolsillo antiguo. Los miré por un largo momento, sintiendo su peso no físico, sino emocional. No eran solo herramientas tecnológicas, eran la culminación de todo lo que Laura y yo habíamos construido juntos en secreto. El Safeguard, la Fortress, la espada invisible que había llevado por años, mientras les dejaba creer que era un viejo indefenso. Mis manos temblaron ligeramente al conectar el lector al laptop viejo pero confiable que guardaba para estos propósitos. Una luz azul delgada pulsó viva, iluminando la habitación con un brillo frío. La pantalla mostró una sola línea en autenticar. Presioné mi pulgar contra la superficie fría de vidrio, sintiendo el escaneo sutil. Un pitido sharp confirmó mi identidad, y la pantalla se transformó en una línea de comando parpadeante, esperando mi entrada. Tecleé las palabras que Laura y yo habíamos elegido meses atrás en una reunión clandestina. El legado debe preservarse. Las palabras brillaron una vez, 2 veces, luego se disolvieron en la nada. Por un segundo sin aliento, nada ocurrió, y dudé si todo había sido en vano. Entonces comenzó la cascada digital, archivos encriptados, abriéndose en secuencia como dominós cayendo, contratos inteligentes desplegándose a través de ledgers de blockchain, inmutables e indisputables por diseño. Las acciones de la empresa que Javier había presumido la noche anterior se reasignaron en segundos. El título de la casa de 50 millones de pesos que estruteaba como un rey se transfirió. El yate, su trofeo de riqueza usado para parades en el lago, sus llaves digitales reasignadas, no a mí, no ya, sino a Alejandra, como estipulaba la cláusula. Me recosté en la silla, el corazón latiendo con fuerza mientras códigos de confirmación parpadeaban en la pantalla, cada uno sellando otro candado que Javier nunca podría forzar. El diseño de Laura era flawless, airtight, reforzado por múltiples jurisdicciones y redundancias notariadas que cubrían cualquier ángulo. No era solo un contrato, era un veredicto final, una sentencia ejecutada en silencio. Cuando la confirmación final apareció en verde brillante, cerré el laptop y exhalé profundamente, liberando el aire que había retenido sin darme cuenta. Por años había vivido como una sombra en mi propia casa, encogiéndome ante cada scuff, soportando cada recordatorio de que era un antique obsoleto en su mundo reluciente. Esa noche, la sombra se había desplazado, y al amanecer, la luz lo cegaría con la verdad. Al otro lado de la ciudad, mientras el amanecer pintaba el cielo de rosas y naranjas, Alejandra se servía una taza de café negro en su cocina modesta, cuando su máquina de fax, un relicto que mantenía por costumbre, cobró vida con un zumbido. Frunció el ceño, ajustando sus gafas, mientras el papel salía, línea por línea, llevando el encabezado de Laura Ann en la parte superior. En negritas innegables, leían confirmación de transferencia de activos efectiva inmediatamente. Esquimeó las páginas con manos temblorosas, su mano volando a la boca en shock. La empresa, la casa, el yate, todo colocado bajo su custodia,
pendiente la mayoría de edad de Camila. Sus ojos se llenaron de lágrimas, mientras otro sobrellegaba por mensajero, deslizado bajo la puerta, justo cuando los primeros rayos del sol tocaban el porche. Dentro, una llave plateada solitaria adjunta a un fob de cuero grabado con el nombre del yate, junto a una nota manuscrita en mi letra cuidadosa: «Ernesto siempre fue tuyo». Él solo no lo vio. Alejandra se sentó pesadamente en una silla, clutchando la llave como un talismán. Pensó en los cumpleaños que había pasado conmigo, los pequeños regalos intercambiados, la risa gentle que llenaba mi cocina cuando aún era mi nuera. Pensó en cómo Javier la había dismissed después del divorcio, reduciéndola a una footnote en su climb hacia el éxito moderno, ignorando su contribución. Y pensó en Camila, la niña que había whispered que los hotcakes podían proteger de la crueldad. Lloró entonces, no por la riqueza repentina ni por los activos materiales, sino por el reconocimiento profundo, la verdad quieta de que la lealtad overlooked por años finalmente había sido honrada en un gesto grandioso. Mientras tanto, de vuelta en mi cuarto, coloqué el USB de nuevo en la caja de cedro y la cerré con un clic final. Definitivo. La casa estaba silenciosa, pero por primera vez en años me sentí más loud que cualquier de sus paredes imponentes, más presente que su opulencia vacía. Javier pensaba que mi silencio era su render absoluta. Pronto aprendería que era una estrategia calculada, un arma afilada en la oscuridad. Y mientras me acostaba para descansar, whisperé en la oscuridad legado preservado. El sistema ya había obedecido. El próximo capítulo ya había comenzado. En el Downfall no llegó como un trueno ruidoso que anuncia su presencia. Se coló sigilosamente una notificación a la vez, hasta que el imperio que Javier había construido sobre Arrogance comenzó a derretirse bajo sus pies como hielo al sol. Comenzó con un clip corto, solo 45 segundos de footage shaky de un teléfono de periodista en la fiesta de lanzamiento. Javier arrebatando el micrófono de mis manos, su voz sharp y cruel, dismisándome ante todos como un burden del pasado que no merecía espacio en su presente brillante. Sofía riendo en el micrófono justo después, su voz dripping con disdain puro. «Ansi, ¿todavía usa teléfono de disco?» Y luego la risa de la multitud, cortando a mi rostro silencioso y estoico como piedra. Ese clip se extendió más rápido que un incendio en seco pastizal. Por Twitter, Instagram, LinkedIn, framed con captions como SEO, humilla a su propio padre en evento de lanzamiento. Blogs lo recogieron, luego revistas online, al mediodía. El diario local de Ciudad de México lo publicó bajo el headline «El CEO, que humilló a su padre». La sección de comentarios fue merciless, llena de indignación colectiva. En sí, trata así a su padre. Imaginen cómo trata a sus empleados. Esto es lo que pasa cuando adoras startups. Sobre la familia, no invertiría un peso en un hombre con la brújula moral tan rota en 24 horas. Dos inversionistas mayores retiraron su apoyo, uno citando preocupaciones éticas en un comunicado, otro enviando un email blunt que se filtró a la prensa. No podemos arriesgar nuestra marca con un hombre cuya moral es visiblemente quebrada para el día 3. Dos deals multimillonarios colapsaron como castillos de naipes. Apariciones en conferencias fueron canceladas abruptamente. Su inbox se llenó de silencio frío, de partners que habían sonreído solo una semana antes. PRN. Su banco llamó con voz formal a la cláusula de ethics, enterrada en sus acuerdos de crédito corporativo. Se había activado pending investigación. Todas las cuentas temporariamente suspendidas hasta nuevo aviso. No fue el dinero lo que lo gutted más, fue la humillación de oír la palabra ethics ligada a su downfall personal. Yo no gloated ni celebré, ni siquiera chequeé las noticias en mi viejo teléfono. Alejandra lo hizo por mí, llamándome con voz temblorosa.
Está en todas partes, Esteban. Lo llaman heartless, sin corazón. Gente comparte historias de cómo sus familias los trataron mal. Es más grande que la hora sentí por teléfono. Eso es lo que pasa con la humillación una vez fuera. No se encoge. Crece como una planta silvestre en Sofía. Sin embargo, no se quedó quieta en su rage. Stormeó por la casa como un huracán encarnado, platos aterándose contra el suelo, puertas en lamin con fuerza que hacía vibrar las ventanas. Su voz era venenosa, llena de acusaciones. Esto es obra de tu padre, viejo maldito. Low play Niotadu. Nos está destruyendo desde las sombras, gritó a Javier, su dedo apuntándolo como una arma. Javier se sentó en la isla de la cocina, cabeza en las manos, derrotado. Parad de gritar, Sofía, por favor, solo para Anne. Pero ella no paró. Su rag, volviéndose más sharp, mi prometiste que era un untouchable, que tu padre era deadweight, peso muerto. Ahora míranos, patéticos. Lo dejaste hacer esto. Javier looked broken. El shine gone from his eyes. El carisma evaporado. Agarró su teléfono con manos frantic, dialing números de abogados con velocidad desesperada. Lo arreglaremos. Llamaremos a los abogados. Debe haber una manera de revertir la transferencia. Desafiar la cláusula. Sofía snatched el teléfono de sus manos. Hazlo rápido antes de que tome todo lo demás, Anne. Pero cuando la llamada conectó y la pantalla de video se iluminó, no era solo el abogado de Javier mirando atrás. Era Laura, mi Laura, sentada en su oficina con libros legales de fondo. Su presencia era calm, precisa e inmovable, como una montaña. Ajustó sus gafas y habló antes de que Javier pudiera lanzar su tirade. Javier García, estás intentando interferir con un acuerdo legal binding. Déjame ser absolutamente clara. No puedes deshacer lo que se ha hecho. En el rostro de Javier palideció como papel drenado de color. Laura, ¿qué demonios es esto? Se supone que eres amiga de mi padre, no su arma secreta. Laura inclinó la cabeza ligeramente. Soy su counsel, su aliada y su executioner si es necesario. El contrato que firmaste años atrás, sin leer con atención, incluía consentimiento explícito para reallocation. Bajo la cláusula de respeto a mayor re, tu padre simplemente la enforced en Sofía se inclinó en la pantalla. Fury etched en su cara como líneas profundas. Esto es fraud, manipulación. ¿Nos engañó a todos? Laura no flinched ni un milímetro. No. Fraud requeriría deception deliberada. Lo que pasó aquí fue neglect willful y humillación pública grabada, presenciada y broadcast al mundo entero. Cada condición para activación ha sido satisfied. Y ahora cada puerta que pensabas abierta está locked para siempre. Angavier's voice cracked con emoción cruda. Los demandaré a todos. Llevaré esto a corte. Perderán a Laura, cortó Sharp. Y cuanto más profundices, más evidencia saldrá sobre tu tratamiento a el hombre que te dio la vida. ¿Realmente quieres que un jurado vea ese video de nuevo? Porque te aseguro, el mundo no lo ha olvidado. Y los comentarios siguen llegando. En un silencio pesado llenó la habitación. Roto solo por la respiración agitada de Sofía Angavier's Hanshuk, al bajar el teléfono, derrotado. Sofía muttered curses bajo su aliento. Passing como un predador enjaulado, su mente ya calculando escapes. Anne y yo me senté quietly en mi silla junto a la ventana, tejiendo un rebozo como si nada de eso me tocara. Pero dentro sentía algo rare y steady, no triumph ni cruelty, sino vindication pura. Por primera vez en años, Javier finalmente realized que no era la reliquia que pensaba, era la fundación. Y su empire había crumbled sin mía. El anuncio se llevó a cabo en el antiguo teatro de la ciudad, uno con balcones dorados y asientos de terciopelo rojo que había visto. Miles de historias de ascensos y caídas dramáticas a lo largo de los siglos. Pero esa mañana
No era música lo que llenaba el aire, sino algo más pesado, algo vivo y cargado de emoción colectiva. Un salón lleno de periodistas con cámaras ready, philanthropists con chequeras abiertas e inversionistas que una vez chased a Javier, pero ahora leaned forward, esperando las palabras de Alejandra. Ella se paró en el podio, vestida en un traje navy corte impecable que parecía tallado de Resolve misma, su cabello swept back en un moño elegante, su voz steady, como el pulso de un corazón determinado, su presencia undeniable en un espacio que demandaba atención. Cámaras flashed mientras ajustaba el micrófono con gracia, una quiet sonrisa rompiendo en su rostro como el sol emergiendo de nubes. Damas y caballeros, comenzó, su voz carrying con el peso de la historia acumulada. Hoy, no se trata solo de una transferencia de property o un windfall repentino. Es sobre un legado, uno que fue hidden, overlooked, dismissed como dust, hasta que la verdad no pudo ser buried por más tiempo. La multitud hushed, pens paused, pantallas levantadas para capturar cada palabra con precisión. No solo me dio assets, dijo Alejandra, su voz rising con pasión. Me devolvió la dignidad que todos olvidamos en la prisa del mundo moderno, la dignidad stolen cuando la edad se trata como irrelevancia, cuando la lealtad se paga con humillación. Aplausos broke through el salón como una tide poderosa, gente standing en olas, reporters scribbling headlines. Antes de que la oración terminara, Alejandra levantó la barbilla y continuó, cada palabra deliberate y pesada. Por eso fundó la Fundación Guardianes del Legado. Su misión es simple en proteger y empoderar a hombres mayores overlooked en sus años tardíos. Asegurar que ningún padre, abuelo o viudo sea tratado como disposable jamás. Con los assets entrusted, esta empresa, esta casa, este yate, construiremos programs, shelters, scholarships y sanctuaries. Construiremos futures de las piezas que otros intentaron discard. El roar de aplausos shook las paredes antiguas, cámaras flashing, hasta que el escenario glowed como un faro. Y entonces Alejandra gestured hacia el lado del escenario con gracia. Por supuesto, dijo softly, nada de esto existiría sin el verdadero arquitecto. Por favor, bienvenido a nuestro asesor honorario, Esteban García. Los aplausos deepened, waves crashing contra el escenario mientras me levantaba lentamente de mi silla. Mis pasos deliberate, mi bastón steady en la mano, pero mi corazón racing con un rhythm que no sentía en años, una mezcla de emoción y cierre. Cuando me paré junto a Alejandra, ella tomó mi mano y la levantó high, un gesto de solidaridad. En ese momento, por primera vez desde la noche de mi humillación, sentí la multitud no riendo de mí, sino honrándome. La prensa después me llamó el fundador silencioso, articles spinning headlines, como el abuelo que outmaneuvered a un CEO y de relicto a revolución. Pero standing allí, no oí títulos ni accolades, oí dignity resta en cada clap. No hablé largo, solo una sola línea en el micrófono, mi voz firm, aunque aged. Los legados no desaparecen, esperan pacientemente, y cuando el tiempo llega, rise again con fuerza. La multitud stood in unison, el sonido deafening pero welcome. Alejandra squeezed mi mano, pero en otro lugar, en un corner smaller y darker de la ciudad. Javier y Sofía veían la transmisión en un televisión muted, el glow de la pantalla painting sus rostros pale como fantasmas. Sofía fue la primera en hablar, su voz sharp y venomous slicing through el silence pasado. Perdiste todo ante tu ex esposa y tu viejo padre. Patético. Hissed, sus ojos narrowing como slits. Un CEO toppled por dos mujeres que juraste eran beneath you. Javier dijo nada, sus manos shaking al reach por el remote, turning el volume down aún más.
Como si muting el sound pudiera mute la verdad inescapable. Pero la verdad ya estaba everywhere, en cada headline, cada channel, cada feed social. Su empire gone, su pride shattered, su name rewritten en tinta de failure, y el mío finalmente remembered, no como relicto ni background noise, sino como el hombre que outlasted la storm y turned silence into a weapon sharper than any sword forged. El courtroom era colder que el air de la sierra outside, un cavern de madera polished y luz fluorescent que hacía que las sombras parecieran más largas. Un lugar where reputations venían a die slowly. Javier sat en la mesa del defendant, en un suit tailored que suddenly looked too large para él. Sus hombros caved inward, como si el fabric mismo lo rechazara. Sophia, rigid y furious, flipped through stacks de papers. Sue's fingers manicured, trembling despite el performance de control. El judge entró su gavel, striking once, y silence fell como un bail pesado. Lo que siguió no fue un trial de crime, sino un reckoning de consecuencias acumuladas. Uno por uno, los rulings bajaron como hammer blows. Javier García Layo el judge. Su vez like stone on steel. Debido a breaches documentados de fiduciary duty y arme reputacional, a sus shareholders. Sus derechos operacionales se suspenden por un term de 5 años. Retendrá title pero no function. Decisions restarán con el nuevo board de trustees un gasp spread through la gala. Javier's head dropping como si el weight del mundo lo aplastara. Su empire ya no era suyo para estir. Era un passenger ahora, shackled por su propia arrogancia pasada. Luego vino el turno de Sofía, señora Sofía García, continuó el judge. Sus contracts e incentives tied a la empresa se deemed null y void, ya que su conduct viola ethical clauses, effective immediately, forfeit all entitlements. Bonuses, why revenue sharing rights? La jaw de Sofía unhinged and so. Eso es absurdo. Construí half de esos deals, snapped, su voz cracking con fury que sonaba too much like desperation. El judge no flinched. Construyó ilusión. La court no uphold illusions. Aplausos no eran permitted, pero lo sentí in the air. Un murmur de aprobación. Outside el courtroom. Los blows landed harder aún. La casa de 50 millones de pesos, que una vez flaunted como símbolo de estatus, ya no era theirs para own, sino para renta triple LORE nal mortgage courtesy del Trust Q mocked. El yate, una vez el stage de Sofía para curated photos, ahora requería monthly payments, wired not to them, sino through me. Y Alejandra, cada weekend trip venía con un invoice detallado. Para ellos, luxury se había convertido en lease, un reminder constante. Pero el wound más sharp vino de Camila. Ella tenía solo 12 años. Pero children know where safety lives y where disdain festers. Una mañana, cuando Javier tried a coax her into attending sus family dinners, ella shook su head firmemente. Prefiero quedarme con abuelo y tía Alejandra, dijo softly. Sus palabras no loud, pero cutting deeper que any judge's ruling. Javier froze. El sting sharper Q. Rent checks. Sharper Q. Frozen bank accounts. Era el kind de los Q. Left no paper trail, pero destroyed a man all the same. El day de la confrontación final llegó durante la settlement hearing. La habitación, smaller, quieter, almost suffocating in su intimacy. Javier turned toward me, sus ojos red y llenos de tears, su voz shaking con un mix de rage y regret. Me traicionaste, papá, choked out, tears streaking down cheeks, que una vez carried arrogance certainty. Todo lo que construí, lo tomaste, todo lo que soñé, lo diste a ella, mi propia ex-esposa, a la habitación stilled. Sophia glaring at me with daggers, pero for once, su mouth stayed closed, tal vez sensing la futility. Me levanté slowly,
leaning in me bust on me gaze steady. Me verse calm, no cruel, ni triumphant, sino unflinching, why true. No, hijo, dije, dejando las palabras land like stones in still water. No te traicioné, tú te traicionaste a ti mismo, a tus raíces, a lo que te hizo quien eres. And el silence after fue heavier que plus, era el silence de truth, undeniable y inmovable. Javier slumped back into Sue's chair, shoulders collapsing like a ruined structure under weight. Sophia turned away, lips pressed thin, ya calculating Sue's next move, an unworld cue, no longer bent to her will. Y yo, me paré taller, que en años, porque sabía que esto no era vengeance anymore. Era balance restaurado, dignidad finally Por primera vez, sentí no tremor en mis manos, no doubt en mi pecho. El empire que pensó los nunca fue suyo to begin with. Siempre había sido mío, y ahora el mundo finally lo knows. 6 meses después, el mundo había cambiado su tune completamente. Javier y Sofía, una vez self-proclaimed royalty de la elite rising de Ciudad de México, ahora eran tenants bound por leases e invoices. Tetereda los assets que una vez thought untouchable. Gotta first, Delman, without fail, sus payments llegaban puntual. Rent, por la casa que bore, el craftsmanship de mi late esposa. Fees, por el yate, que usted sus champagne-soaked charades. Pagaban on time. No por pride, sino por necessity pura. Pride había deserted them long ago. Yo no gloated. Simply filed loss checks, sent acknowledgments. Why let el silence to sue compliance be its own lesson dura? Mientras tanto, life bloomed elsewhere en formas vibrantes. Alejandra y yo habíamos turned los assets into more than possessions. Se habían convertido en foundation sólida para algo mayor. La Fundación Guardianes del Legado thrived con vigor. SAS programs expanding from workshops, para hombres, mayors, into full mentorship networks, teaching financial resilience, digital literacy y algo harder to quantify dignity in. No solo restaurábamos lives, las preservábamos para generations futuras. La nights de la gala, el ballroom shimmered con warm light dorada. Crystal chandeliers spilling golden reflections across polished floors. Y women y men de all walks llenaban el room con el del laughter. Conversation profunda y resolve colectiva. Alejandra stood in el podium su vez, carrying calm steadiness. Q solo comes from surviving storms ferocious. Yo sat beside, elbowed, watching her speak, no, just for herself. Sino, poor, every man who had once been told, era too old, too late, oh, just the caretaker. Cuando el aplauso roared like thunder, Camilla darted from the crowd like a spark to joy. Sus little arms, wrapping around both Alejandra y me at once, burying Sue's face against us, giggling con pure delight. Son el mejor equipo ever, dijo. Su voz, childish but profound. In his moment, no award, need donation matched el weight de sus palabras inocentes. Later, cuando la gala wound down y las city lights blinked awake against la night oscura, Alejandra sugested que tomáramos el yate outnumber por spectacle ni photos, sino por quiet reflection. El water estaba calm, un mirror de copper, y lavender mientras el sol bled into el horizon distant. Nos sentamos en la deck con el wind curling strands de hair around nuestros faces, el ser carrying el faint scent de salty freedom absoluta. Neither de nosotros spoke at first. No ni dábamos tú. Nuestra laughter de earlier still lingered. Soft echoes in el dusk. Alejandra glanced at me, Sue's eyes catching a last light del day. Wise smiled warmly. Era no el smile, the triumph ni conquest.
Era el smile de una woman who had chosen loyalty over convenience, kindness over calculation, presence over absence. Yo, returned el smile. Y en el space between there was no bitterness left, no vengeance lingering, only el quiet, undeniable knowledge que habíamos weathered storms together, why found ourselves still standing firm. Camila padded across la deck, su hair lit like a halo por el sunset, y plopped down between us, con un sigh contenta. Abuelo y Alejandra, dijo con inocencia, este es el mejor día ever en la vida. Besé la top de su head. Alejandra squeezed su hand gently, y por primera vez en many years, sentí whole nuevamente. No because de what había regained material, sino because de what había remembered and mi valor, mi fuerza, mi legado. Mientras el sun sank, painting ill water and fire and profundas, me leaned back against el railing, let el evening settle into mis bones y whispered, la truth que me había carried hasta aquí. No gané una batalla. Simply remembered quién soy y quién merece ser remembered en este mundo. Nuestras manos wrinkled found echoter fingers intertwining like roots que habían weathered every storm imaginable. Dos survivors, dos builders de legacies, smiling no en triumph, sino en quiet endurance que habla volumes. En ese touch, no había need para words. Happiness ya había spoken clearly. No éramos relics obsoletos. Éramos las roots, aún alive, still holding firm, still carrying el weight de every branch above us. Y eso, queridos, es el end de mi story. Una story de un so-called relic who chose no to fight con noise, sino con patience, planning why dignity in pensaron que podían erasime, but, instead, yo me escribí back into la foundation de everything que once tomaron for granted. Lección final. No gané. Recordé quién soy y quién merece ser recordado. Si alguna vez te han hecho sentir menos, recuerdan el silencio puede ser poder, y el legado lo escriben quienes resisten. Nunca dejes que te borren. Tu fuerza, como la mía, es la raíz que sostiene todo.